Entre la ventisca, Eric, un trampero solitario, avanzaba a duras penas, con la barba endurecida por el hielo y las manos entumecidas. Entonces lo vio. Algo se movía bajo una roca. Se agachó. Era un lobo moribundo, cubierto de escarcha y sangre seca. Su respiración era apenas un hilo de vapor que se perdía entre los copos. Eric miró alrededor. Nada. Solo la blancura infinita. Sintió el impulso de seguir su camino, pero esos ojos lo detuvieron, apenas abiertos, llenos de dolor y de una fuerza que no se apagaba. El viento golpeó más fuerte. El lobo emitió un gemido, tan leve que casi se confundía con el sonido del hielo quebrándose bajo sus botas. Eric dudó. Sabía lo que significaba llevar un animal así. Peso extra, peligro, tiempo. Pero algo en su interior, algo antiguo, lo obligó a inclinarse y pasar los brazos bajo el cuerpo inerte. El frío lo atravesó como una cuchilla cuando lo levantó. Caminaron, o más bien, tropezaron, durante minutos que parecían horas, hasta encontrar una hendidura en la roca, una cueva, oscura, refugio. Dentro, el silencio era tan espeso que se escuchaban los latidos del propio corazón. Eric dejó al lobo en el suelo y comenzó a preparar fuego con manos torpes. Chispa, humo, una llamarada. El resplandor iluminó las paredes cubiertas de escarcha y las cicatrices del animal. El fuego chispeaba, proyectando sombras que parecían moverse solas. Eric se sentó frente al lobo, exhausto. Por un instante, ambos respiraron al mismo ritmo, un hombre y una bestia, unidos por el mismo calor. El lobo no se movía. Eric pensó que tal vez ya había muerto, pero cuando extendió la mano para comprobarlo, vio cómo un leve temblor agitaba su costado. Aún vivía. Esa noche, un hombre compartió su fuego con un lobo moribundo. Y aunque no lo sabía, ese mismo fuego, algún día, lo salvaría a él. Si te encantan estas historias de Alaska y los lazos imposibles entre humanos y animales, deja tu me gusta, comenta desde qué ciudad nos ves y suscríbete para no perderte las próximas historias de Alaska. Pero quédate hasta el final, porque lo que hizo el lobo por Eric te sorprenderá. Continuemos con la historia. Eric observó el fuego titilar, mientras el viento afuera golpeaba como si quisiera entrar. Cada chispa parecía un latido, y entre el crepitar, creyó escuchar una respiración que no era la suya. El lobo abría los ojos, lentamente, fijos en él. Ni agresión, ni miedo, solo una mirada silenciosa como si lo reconociera. Afuera, el rugido de la tormenta creció, y dentro, el fuego bailó más alto, reflejándose en esos ojos amarillos que ahora lo observaban. Esa noche, el frío y la soledad tuvieron un nombre, y comenzó el pacto del fuego. La tormenta siguió rugiendo toda la noche. El viento silbaba entre las grietas de la cueva, haciendo que cada sombra pareciera moverse con vida propia. Eric mantenía el fuego encendido con ramas secas, mientras vigilaba al lobo. El animal respiraba con dificultad. Su pelaje, empapado de sangre y hielo, comenzaba a secarse con el calor del fuego. De vez en cuando, un espasmo agitaba sus patas, como si soñara. Eric lo observaba con cautela, sin apartar la mano del cuchillo que descansaba junto a él. Había visto lobos antes, pero nunca tan cerca. Nunca así. Este tenía el tamaño de un ciervo joven y un aire que no pertenecía del todo al mundo de los hombres. Su hocico estaba cubierto de cicatrices. Eric acercó el fuego, buscando más calor. El lobo abrió los ojos. Dos orbes amarillos lo miraron desde la penumbra. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El viento afuera se apagó. Solo quedaron el crepitar del fuego y el sonido lento, pausado, de dos respiraciones. Eric apartó la mirada. No era miedo, era respeto.
Sentía que esos ojos veían más allá de él, como si reconocieran algo antiguo, algo compartido. «Tranquilo, viejo», murmuró apenas un susurro. El lobo no se movió, solo lo observaba, con la calma de quien ya ha visto la muerte y la ha aceptado. Pasaron horas. La tormenta se debilitó. Afuera, el silencio del amanecer se mezcló con un resplandor azul. Eric decidió salir. Necesitaba agua, leña, aire. El frío lo recibió como un golpe. La nieve seguía cayendo, aunque más suave. Se alejó unos metros de la cueva cuando escuchó algo, un crujido. Pasos. Se giró. Entre la neblina, 3 siluetas grises emergieron del bosque. Lobos. Rodeaban la entrada de la cueva. Eric se tensó. Tomó el rifle. El fuego, desde dentro, iluminaba la entrada. Las figuras se acercaban con lentitud, sin gruñidos, sin prisa. No era una cacería, era algo distinto, una espera. Entonces, desde el interior, el lobo herido gruñó débilmente, un sonido bajo, gutural, que hizo que las sombras se detuvieran. Las otras figuras levantaron las cabezas y, en un instante, retrocedieron hacia el bosque, silenciosas como el humo. Eric bajó el arma. El eco de ese gruñido aún vibraba en el aire. Regresó a la cueva. El lobo lo miraba otra vez, y en esos ojos no había amenaza, solo un mensaje que no necesitaba palabras. Esa noche, Eric entendió algo que nunca había creído posible. No estaba solo. El bosque sabía quién era y lo estaba observando. El fuego volvió a chispear. El lobo cerró los ojos. Eric apoyó la espalda en la pared y dejó que el cansancio lo venciera. El viento soplaba lejos ya, pero aún podía sentir su llamado, un llamado que no era del frío, sino del pacto que acababa de comenzar. La tormenta había pasado, pero el silencio que dejó era peor. Un silencio denso, helado, que parecía observarlo desde las sombras. Eric despertó sobresaltado. El fuego se había apagado casi por completo, dejando solo brasas débiles que respiraban con un resplandor rojizo. El lobo seguía allí, inmóvil. Su pecho subía y bajaba lentamente. Eric se inclinó para avivar las brasas, pero algo lo detuvo. Un sonido, leve como un suspiro que no venía del viento. Se giró. Nada, solo la entrada de la cueva, cubierta por una cortina de nieve. Entonces lo oyó de nuevo. Un crujido, más cerca, desde dentro. El lobo abrió los ojos. Sus pupilas reflejaron el fuego como 2 faros encendidos. Eric retrocedió un paso. La bestia gruñó bajo, pero no hacia él. Miraba hacia el fondo oscuro de la cueva. Eric apuntó con la linterna. La luz tembló sobre las paredes de roca húmeda. Nada se movía, pero el sonido continuaba, lento, arrastrado, como si algo reptara entre las piedras. Un escalofrío le recorrió la espalda. El viento afuera volvió a soplar, y el fuego revivió de golpe, lanzando chispas. Fue entonces cuando vio algo brillar, 2 pequeños reflejos, muy abajo, entre las sombras. Eric levantó el rifle. El lobo gruñó más fuerte, mostrando los colmillos. Y del fondo de la cueva, un zorro escuálido salió corriendo, chillando, desapareciendo entre la nieve de la entrada. Eric soltó el aire que no sabía que contenía. «Solo un zorro», murmuró. Pero el lobo no dejó de gruñir. Seguía mirando hacia la oscuridad, el lomo erizado. No era el zorro lo que lo había inquietado. Era algo más. Esa noche, Eric no durmió. Permaneció sentado junto al fuego, sintiendo cómo la cueva respiraba. De vez en cuando el viento se colaba por las grietas con un sonido casi humano, aullidos lejanos. O tal vez, voces. Al amanecer, decidió salir a buscar comida. El aire era un cuchillo, el sol apenas una mancha pálida entre las nubes. Caminó sobre la nieve congelada, siguiendo las huellas de su propio regreso. Pero el hielo cedió bajo sus pies, un crujido seco, un grito, y todo
se volvió blanco. Cayó varios metros. Su brazo golpeó contra una roca. Un dolor agudo le atravesó el hombro. Intentó moverse. Nada. Estaba atrapado. Gritó, pero solo el eco respondió. El frío le robaba la voz, la sangre se mezclaba con la nieve, y en medio de ese silencio que parecía infinito, un sonido, un gruñido. Eric levantó la cabeza, incrédulo. Desde el borde del agujero, dos ojos amarillos lo observaban. El mismo lobo, el que había salvado. El animal se lanzó hacia la grieta, comenzó a escarbar con fuerza, gruñendo, lanzando la nieve hacia los lados. Eric no podía creerlo. «¡Vamos! ¡Vamos, viejo!», susurraba entre dientes temblando. Cada zarpazo era un latido, cada resoplido, una promesa, hasta que finalmente el brazo quedó libre. Eric se arrastró hacia la superficie, jadeando. El lobo lo miró una última vez, y sin un sonido, se internó en el bosque. Eric quedó de rodillas, respirando con dificultad. El viento soplaba, el mismo viento de aquella primera noche, y comprendió algo que lo estremeció más que el frío, el fuego que había compartido con esa bestia. Ahora lo había salvado a él. Eric caminó de regreso con el brazo vendado y el alma en ruinas. El bosque lo observaba en silencio, pesado, blanco, interminable. Cada paso era un eco en la nieve. El sol apenas asomaba entre las nubes, una mancha pálida en el cielo. Cuando llegó a la cueva, el fuego se había apagado por completo. Solo quedaban brasas frías, como ojos muertos bajo la ceniza. Se dejó caer frente a ellas, jadeando, intentando recordar por qué seguía vivo. El lobo. El mismo que había rescatado días atrás, una bestia salvaje, lo había salvado a él. Encendió el fuego con manos temblorosas. El chisporroteo rompió el silencio como un latido. Durante horas permaneció allí, mirando las llamas y escuchando cómo el viento rugía afuera. No era un sonido hostil, era casi un llamado. Los días pasaron. Su herida comenzó a cerrar, pero la soledad se hizo más pesada. Empezó a dejar carne seca en la entrada de la cueva. Cada noche desaparecía, hasta que una mañana, al despertar, encontró huellas frescas junto al fuego. Y algo más, una figura, inmóvil, al borde de la luz. El lobo estaba ahí, entero, cubierto de escarcha, pero con la mirada viva. Eric se incorporó despacio con cautela. El animal dio un paso hacia adelante, olfateando el aire. Otro paso más, y de pronto, un gruñido bajo llenó la cueva. Eric se tensó. Su mano fue instintivamente al cuchillo. El lobo gruñó más fuerte mostrando los colmillos. Algo en el ambiente había cambiado. El hombre retrocedió un paso, el fuego entre ambos. Entonces vio lo que ocurría. Una herida. El lobo sangraba por un costado y en su pata, una astilla de madera clavada. Eric bajó el arma lentamente. «Tranquilo», susurró. «No voy a hacerte daño». Se acercó despacio, murmurando como si hablara con un viejo amigo. El lobo no se movió, solo temblaba, cansado. Eric tomó un trozo de tela, limpió la sangre y retiró la astilla. El animal soltó un gemido, breve, casi humano. Luego se echó junto al fuego, agotado. El hombre se quedó a su lado sin moverse. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo, solo respeto. Y algo más profundo, gratitud. El fuego subió en un destello, iluminando las paredes de piedra. Las sombras de ambos se mezclaron sobre la roca. Dos figuras respirando al unísono, unidas por el mismo calor. Eric sonrió. «Supongo que estamos empatados». El lobo lo miró, sus ojos reflejando el fuego como espejos de oro. Bajó el hocico, cerró los ojos y suspiró. El viento afuera cambió de tono, como si el bosque respondiera. Esa noche, Eric durmió tranquilo por primera vez en meses.
Y cuando amaneció, el lobo ya no estaba. Solo quedaban las huellas en la nieve y el fuego, aún encendido. Pasó un año. El invierno volvió al valle con la misma furia blanca de siempre. El viento rugía entre los abetos, arrastrando la memoria de todo lo que alguna vez respiró allí. Eric regresó, no por necesidad, sino por algo que no sabía nombrar. Su barba era más gris, su mirada más calma. Cargaba solo una mochila y un pedazo de madera seca. El bosque lo reconoció. Los árboles parecían inclinarse al paso del viejo trampero. La cueva seguía igual. El mismo hueco oscuro, el mismo olor a humo y tierra. Dentro aún quedaban las marcas en la roca, las huellas del lobo, el carbón del fuego. Eric se arrodilló y colocó la rama en el centro del círculo de piedras. Chocó el pedernal, una chispa, otra, hasta que el fuego volvió a nacer. El resplandor iluminó las paredes y por un instante creyó ver una silueta moverse entre las sombras. Un cuerpo ágil, gris, que se deslizaba junto a la luz. Pero cuando parpadeó, no había nada. Solo el eco del viento soplando como un suspiro. Se sentó junto al fuego y habló en voz baja. «No sé si sigues ahí, viejo amigo, pero cumplí mi parte del trato. Mantuve el fuego encendido». El silencio respondió con un murmullo leve. Entonces lo oyó, un aullido, lejano, suave, pero inconfundible. Eric levantó la cabeza. Otro aullido respondió más cerca, y otro, hasta que el bosque entero pareció despertar en coro. El hombre sonrió. El reflejo del fuego bailaba en sus ojos como un recuerdo vivo. Por un momento, el frío desapareció. Todo lo que existía era ese sonido ancestral, un canto entre hombre y naturaleza, entre promesa y gratitud. El fuego crepitó más alto y una chispa cayó sobre la nieve, formando un pequeño círculo de luz. Eric se levantó, apoyándose en su bastón. Miró hacia el bosque. Entre los árboles, creyó ver una figura, un lobo gris, observando en silencio. Sus miradas se cruzaron una última vez, y el viento sopló, como si el bosque exhalara. El animal giró, desapareciendo entre la neblina. El hombre lo siguió con la vista hasta que el último aullido se fundió con la tormenta. El fuego continuó ardiendo, solo, iluminando las paredes ennegrecidas de la cueva. Eric dejó una última rama y se marchó sin mirar atrás. La nieve cayó sobre sus huellas, borrándolas poco a poco, pero el fuego siguió vivo. Dicen que en las noches más frías, una luz parpadea en esa cueva perdida del norte. Y si el viento sopla en la dirección correcta, puede escucharse un aullido solitario. Uno que no suena a amenaza, sino a gratitud. Porque hay fuegos que no se apagan. Solo esperan a que alguien vuelva a compartirlos. Si te emocionó esta historia del norte, deja tu me gusta. Comenta desde qué ciudad nos ves y suscríbete para no perderte las próximas historias del hielo, la vida y el alma salvaje de Alaska.